Gracias por participar al quinto desayuno al mercado 2023. Hoy nos está acompañando la gente de Balance, de la Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión, para hacer una breve introducción y presentarlos. Hoy la empresa tiene bajo gestión más de 20 fondos comunes de inversión, con un patrimonio administrado que hoy supera los 300.000 millones de pesos, ubicándola entre las tres más grandes del país que desarrollan esta actividad de manera independiente. Nos acompañan Daniel Vicien, Daniel Mazzari, Jonathan Splitz y Agustín Giannatasio, que nos van a hacer un breve raconto, inicialmente de la parte internacional y local, con principal énfasis o foco en la parte de Argentina, ¿sí? Para luego comentarnos qué es lo que están haciendo en los distintos fondos, cuáles son las distintas estrategias que están desarrollando, en un contexto, como sabemos todos, de muchísima incertidumbre. Así que, bueno, vamos a arrancar de esta manera. Vamos a dejar al final un espacio para 10-15 minutos para eventuales preguntas. Así que, bueno, agradecerles a todos por participar, a ustedes, chicos, por estar en este espacio. No les robo más tiempo, les cedo la palabra. Bueno, Guillermo, muchas gracias a vos, muchas gracias a SIC por el espacio. La idea hoy es presentar la visión de Balance a través de Jonathan Spitz, que es nuestro especialista en research y estrategia, y más tarde darles un pantallazo junto con Daniel Vicien, que ambos somos los responsables comerciales de la distribución de fondos en el mercado, y para eso tenemos el soporte de Agustín Giannatasio, quien es nuestro portfolio manager, y él nos va a dar profundidad a lo que digamos nosotros comercialmente. Jordan, si querés empezar. Dale, buenos días a todos y muchas gracias a SIC por el espacio. Comparto la pantalla. Alguno, porfa, confírmeme que la están viendo y comenzamos. Perfecto, Dani. Perfecto. Bueno, buenísimo. Como comentaba Guillermo al principio, vamos a tener como dos momentos. En el principio vamos a hablar un poquito de la Argentina y después vamos a cerrar con algo de contexto internacional, pero vinculándolo también a lo que es lo local. Elegimos llamar al momento de la Argentina como el problema de la manta corta, porque lo que tenemos son distintos factores que están influyendo en nuestra vida, en nuestro día a día, y que muchos de ellos hacen como oposición entre sí, haciendo que terminemos como imaginándonos distintos escenarios donde no todos esos puedan como convivir en armonía. Los 5 factores que identificamos principales son la inflación, la estabilidad social, la estabilidad económica, las elecciones y la deuda. Dentro de lo que es la deuda incluimos el programa del FMI, lo que es la deuda en pesos y lo que es la deuda en dólares, típicamente conocida sería como los bonos AL y GD. ¿Por qué? Dando algún ejemplo de esto, de por qué lo llamamos de esta forma. Para lograr estabilidad económica y cumplir con el programa del FMI, habría que hacer ajustes que perjudicarían la posición del partido gobernante de cara a las elecciones y contribuirían a la inestabilidad social. Permítanme que voy a seleccionar el puntero láser. Después, para controlar la inflación, uno de los costos macro que habría que congelar es el de los salarios. Sabemos que reducir el poder adquisitivo de las personas, en ese caso, perjudicaría lo que serían la estabilidad social y el panorama de cara a las elecciones. También, para tener un buen resultado eleccionario, voy a entrarme diciendo que habría que tener controlada, o al menos maquillada parcialmente, la situación de todos los demás factores que vemos en pantalla. Lo que vamos a hacer en los próximos minutos es profundizar sobre algunos de ellos y vamos a intentar de la forma más simple posible, sin entrar en cuestiones técnicas en exceso, explicar cada uno de ellos, explicar cómo ejercen su propia fuerza, cuál es su propio peso, y el fin de esto es poder contribuir a que ustedes tomen decisiones de inversión informadas. Por eso, como complemento, y para no quedarnos solo con el problema, que es lo que vamos a estar planteando inicialmente,
es que también vamos a estar trayéndoles a este call, a este desayuno virtual, al final, todo lo que tiene que ver con estas soluciones de inversión, distintos vehículos y herramientas que podemos utilizar para cubrirnos de estos problemas o, en algunos casos, acompañarlos y surfear la ola. De vuelta, teniendo en cuenta que, dado que podemos agrupar la situación del país en estos 5 grandes focos y que hacen fuerza entre sí, es difícil imaginar un escenario donde todos salgan aireosos. Entonces, para comenzar, lo que vamos a aumentar es hacer alguna mención sobre la inflación en la Argentina. Ayer se publicaron los datos de inflación de mayo, arrojó un resultado del 7,8% de variación mensual durante el mes de mayo, una variación interanual del 114% y una variación total acumulada en lo que va del 2023 del 42,2%. Cabe mencionar que, dado que la inflación de abril fue del 8,4%, este 7,8%, si bien suena elevado y es elevado en términos históricos, de alguna forma demuestra una desaceleración de lo que fue la inflación mes a mes. En la siguiente diapositiva lo que vamos a hacer es comparar esta evolución del peso, digamos, con lo que tiene que ver con las distintas paridades cambiarias peso-dólar que hay en el país. Lo que quisiera hacer antes de avanzar es como unificar el criterio, que visualicemos esto que estamos viendo de la inflación como un costo dentro de la economía. Leer que la inflación interanual es del 114%, lo que significa, en otras palabras, es que lo que hace un año nos costaba 1 peso, hoy nos costaría 2 pesos con 14 centavos. La otra cara de la misma moneda sería pensar en los instrumentos de inversión. Si hace un año hubiésemos invertido 1 peso en un instrumento que ajustara perfecto, un hipotético instrumento que ajustara perfecto por la inflación, hoy lo que tendríamos a cambio serían 2 pesos con 14 centavos. Entonces, lo destaco en este momento para que lo tengamos presente a lo largo de la charla y porque, de alguna forma, las paridades cambiarias de los distintos dólares que tenemos, quisiera como pensarlos de la misma forma. Vamos ahora a ese gráfico, tenemos el 114 en mente. Y aplicando la lógica que mencionábamos antes, tenemos la curva naranja, lo que nos indica es que si con 1 peso comprábamos lo que nos alcanzara para dólar MEP hace un año y lo vendiéramos hoy, lo que tendríamos son 2 pesos con 5 centavos. La evolución fue del 105%. La verde hace lo mismo con el dólar cable. Si hubiésemos comprado lo que nos alcanzaba con 1 peso hace un año de dólar cable, hoy lo que tendríamos son 2 pesos con 17 centavos. Después tenemos en la curva azul lo que sería el dólar blue, que evolucionó 129%, de vuelta lo mismo, con 1 peso tendríamos 2,29, y por último lo que tenemos es la roja, con la que si hace un año comprábamos lo que nos alcanzaba con 1 peso, hoy lo que tendríamos básicamente son 2 pesos. Cabe aclarar que el gráfico va del 15 de junio del año pasado hasta ayer. Es cierto que por cuestiones estacionarias, lógicamente, y metodológicas incluso, la inflación se mide cuando termina el mes, unas semanas después es que se puede publicar el valor de la inflación, pero quisimos de todas formas traer acá el valor año a año hasta ayer para tener como la foto real y tomarnos esta licencia de tomar el cierre a fin del mes pasado como para compararlo. Entonces, lo único que queda por aclarar dentro de este gráfico es una curva que no mencioné, que es la que está abajo de todo, que pareciera resultar una novedad. Hablamos de qué pasaba si poníamos 1 peso en un instrumento que ajustara por inflación perfecta, sería 114. Después veremos que hay instrumentos que van de alguna forma imperfecta. Instrumentos, lo que serían, si invirtiéramos en algo que es dólar link, sería la curva roja, que es el dólar BCRA 3500. Después tenemos el dólar MEP, el dólar cable, el dólar informal también lo mostramos, porque en definitiva es algo que existe en nuestra economía. La curva amarilla, que está debajo de todo, lo que nos muestra es qué poder de compra tendríamos con 1 peso. Si nosotros teníamos 1 peso hace un año y lo guardábamos en el colchón, bueno, hoy seguiríamos teniendo ese mismo peso, sabiendo que alcanzaría, siendo esto 114%, para menos de la mitad
de lo que nos alcanzaba el año pasado, medido prácticamente por cualquiera de estos indicadores. Suena hasta como cómico incluir la curva amarilla en el gráfico y de manera anual resulta muy obvia, es cierto. Ahora, recordemos que la inflación de mayo, como decíamos, fue del 7,8% y la de abril fue del 8,2%. En promedio podemos decir que fue 8% mensual. Imaginémonos ahora entonces que no estamos de manera anual, como es la foto que estamos viendo en pantalla, sino que lo estamos imaginando en este momento del tiempo. Ahora estamos a mediados de mes y somos una compañía que tenemos una empresa por nuestra cuenta que está vendiendo su producto a lo largo del mes y sabe que a principio de mes lo que tiene que hacer es, por ejemplo, pagar los sueldos de los empleados, del 1 al 5 del mes. Entonces, siguiendo la lógica de este gráfico y mirándolo, si quieren podemos mirarlo de manera mensual y sería la misma lógica, si nosotros los pesos que vamos cobrando durante el mes no los invertimos en de ninguna forma, a fin del medio, habiendo pasado un mes, lo que vamos a tener es la misma cantidad de pesos medidos nominalmente. Voy a marcar, en realidad debería marcar acá entre mayo, voy a hacer una línea vertical, entre todo, esto es lo que sería todo es el mes de mayo, ¿sí? Si nosotros tuviéramos un peso, lo que pasaría es que a fin del mes sigue siendo el mismo peso y hubiéramos perdido 8% contra la inflación y todas estas diferencias contra las distintas paridades cambiarias. En cambio, si nosotros invirtiéramos ese peso a lo largo del mes, lo que estaríamos haciendo es poder justamente capturar parte de esto. Lo estamos viendo en una curva que tiene marcado los dólares, pensémoslo de otra forma, sí, de hecho el instrumento típico que se usa y que después los chicos en los que van a ampliar son los fondos money market o incluso los fondos ahorro, depende del plazo, pero el objetivo de lo que queremos señalar en este momento es lo siguiente, si nosotros tenemos ingresos, por más corto el tiempo que sea, y los mantenemos en nuestra caja de ahorro, cuenta corriente en el banco, básicamente lo que estamos haciendo es prestarle al banco a tasa cero para que el banco después lo preste a una tasa nominal anual del 200% o más, o al menos que lo pueda reinvertir en su negocio y estar ellos llevándose esta ganancia. Entonces, lo que queremos decir es que aún cuando el plazo sea corto, sean de 2 días, 3 días, el fin de semana largo que tenemos ahora, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, aún si el plazo es corto, vale la pena estar dentro de algún vehículo de inversión para poder por lo menos capturar parte de esta variación. Imagínense que cada vez que una de estas curvas sube, lo que está significando es que está manteniendo una mayor distancia con la curva amarilla, que es la que tenemos abajo, ¿sí? Quise mostrarlo primero de manera anual para que sea también como comparable con lo que es la inflación, y después también traer este ejemplo de manera mensual para que lo tengamos bien presente, para que podamos como en nuestro día a día, quienes todavía no lo están haciendo, incorporar este hábito, incorporar esta práctica de nunca tener los pesos en la caja de ahorro o en la cuenta corriente sin tenerlos invertidos, salvo que sea, bueno, lógicamente para el mismo día, porque para cada día que estén ahí, nosotros podemos sacar algún tipo de tasa, algún tipo de rendimiento, y de esa forma protegernos o, mantener la brecha entre lo que nosotros tenemos y estos indicadores lo más chica posible, cuando es posible ganarle, seguro, pero no, si no le vamos a ganar, bueno, por lo menos estamos más cerca que si dejamos los pesos en la cuenta. En la diapositiva lo siguiente, lo que quería mostrarles es hacer foco en lo que es la curva roja, que era la evaluación del tipo de cambio oficial, que es lo que conocemos como el dólar BCRA 3500. Acá podemos hacer un razonamiento similar a lo que decíamos recién. Podemos ponernos en el lugar de una compañía cuyo negocio depende de la importación de distintos productos, por ejemplo, que son insumos para su negocio, o para la venta retail o mayorista directamente. Si lo que nosotros hacemos es ir vendiendo y juntar los pesos hasta que, por ejemplo, nos permitan hacer el giro para importar, estamos ingresando los pesos a un precio que después igual no sabemos cuánto nos van a costar los dólares para volver, digamos, el costo de reposición para volver a tener esos productos, para poder reemplazarlos y poder continuar con nuestro negocio. Entonces, lo que deberíamos hacer, si lo que quisiéramos es
compensar esa diferencia y tener un costo fijo, podría ser, por ejemplo, con el dólar futuro, que es un instrumento que nos da cobertura y después podemos invertir con ese mismo capital en distintos instrumentos en el mercado para compensar lo que esté el costo del dólar futuro, que en este contexto está muy pero muy alto, o también podríamos invertir en distintos vehículos llamados dólar link, que básicamente lo que hacen es seguir la evolución del BCRA 3500, que es el que estamos viendo en pantalla. Típicamente, y los chicos después van a hacer mayor detalle, en algunos de nuestros fondos dólar link, que lo que nos permiten hacer es justamente tener cobertura frente a la devaluación del tipo de cambio oficial. Al mismo tiempo, y considerando ya, como volviendo a algunos de los ítems que mencionábamos al principio, de los 5 ejes que atraviesan a la Argentina en este momento, recordemos también que uno de los ítems que reclama el FMI dentro de su programa es la normalización de todos los indicadores macroeconómicos de Argentina. Y uno de ellos es la diferencia entre este dólar BCRA 3500, vamos a llamarlo a partir de ahora dólar oficial, como para simplificarlo coloquialmente, y la diferencia con el dólar cable. Lo que quiere el FMI es que esa brecha se mantenga lo más chica posible o incluso llegue en algún momento a igualarse. Voy a pasar a la diapositiva siguiente, donde lo que vemos es justamente la superposición. Mantenemos en rojo la evolución del dólar oficial y en violeta lo que tenemos es el dólar cable. Lo que podemos apreciar en este gráfico es que, y volviendo a la parte de contexto, podemos ver a lo largo del tiempo, comenzando esta curva en marzo del 2020, digo, aún en esa evolución, lo que podemos ver es que lo que intentó el gobierno es, donde tiene, digamos, su variable de ajuste, que es el dólar oficial, es ir manteniéndolo y que evolucione con la misma velocidad más o menos que el dólar cable. Digo, esto es relevante pensarlo también, pensando de vuelta en instrumentos de cobertura frente a este contexto desafiante que tenemos en la Argentina, y digamos que no es que el dólar oficial es el único instrumento donde nosotros podemos estar protegidos frente a toda esta volatilidad que tenemos en la Argentina, sino que lo que traigo acá para decir es, vemos que la estrategia actual al menos lo que nos lleva a pensar es que quieren mantener la velocidad. Y en este gráfico es interesante porque estamos comparando los mismos dos dólares, pero los estamos comparando de una forma distinta, no superponiendo su evolución en el tiempo, sino que estamos viendo el spread, que básicamente es la diferencia, la resta entre uno y otro, que hoy esa diferencia está en 240, vemos como la brecha se fue ampliando en el tiempo. Esto es lógico si lo miramos en términos nominales. Quizá más relevante todavía es mirar el gráfico de abajo, que es el ratio, que es la división, el cociente entre uno y el otro. En la curva roja nos marca esto, y la recta azul horizontal lo que nos está marcando es dónde estamos parados hoy. Ahí dice que el ratio es 1,98, perdón. Entonces lo que nos dice es que el dólar cable está en un 98% por encima del dólar BCRA, es casi el doble de lo que está el dólar oficial, y que es más o menos lo que sería, si nosotros lo pensamos desde agosto del año pasado, que es el momento en el que asumió Massa, ahora de vuelta, linkeándolo con la parte política, volviendo a los 5 ejes que nombrábamos al principio, si consideramos desde el momento en que asumió Massa, vemos que lo que intentó hacer en el tiempo es mantener el dólar oficial en línea, digamos, dentro de un promedio, o incluso en la medida de lo posible, por debajo de la mitad, sería con una diferencia menor al doble, ¿sí? Sería por mantener esta línea por debajo de eso, o que, para decirlo nuevamente y de forma más clara, el dólar oficial sea al menos la mitad o más que el dólar cable. ¿Sí? Acá lo que estamos, como en definitiva, analizando es la correlación entre uno y otro, y vemos que hay una correlación importante. De todas formas, digo, y esto lo tenemos que tener en cuenta dentro de lo que son los
intereses seleccionarios, ya vamos a hablar de eso, lo que son la relación con la estabilidad económica y social, en definitiva, y también lo que tiene que ver con la relación con el FMI y el mantener las variables macro dentro del marco establecido para así poder seguir con el programa, tener algunos adelantos y demás. Recordemos que la parte de adelantos, si bien es relevante para el gobierno actual y para las arcas del Estado, en definitiva lo que ocurre es que esos adelantos son para pagar también la propia deuda con el FMI, con los distintos vencimientos que hay, entonces engrosan lo que son las reservas brutas, que es relevante, pero en términos netos, en pocos meses ese mismo monto se utiliza para pagar la misma deuda con el FMI. De todas formas, mantener un plan, buenas relaciones con el FMI, mantener un plan estable en ese sentido, como que estabiliza los demás factores que nombramos al principio. Podríamos pensar que de acá para adelante, lo interesante en este sentido es, fíjense, hablamos al principio de un horizonte de 2 semanas o un mes de inversión, después lo vimos de forma anual, y ahora estamos viendo lo que ocurrió hasta ahora, pero planteándonos horizontes de inversión más cortos. En breve vamos a estar viendo lo que es como el eje temporal de los próximos eventos relevantes en la Argentina, y que es interesante tener planteadas nuestras estrategias de inversión y, por lo tanto, nuestras decisiones de inversión en función de eso, pensando en esos distintos horizontes, en esos distintos plazos que van a ir como sucediendo en la Argentina. Nobleza obliga, lo que hicimos en este gráfico es sumarle a las distintas paridades cambiarias, que es lo que estamos viendo acá, que son las que vimos antes, la evolución del índice accionario S&P Merval está en violeta, mientras que los distintos dólares, por así llamarlos, se movieron entre 100% y 130%, el Merval casi que cuadruplicó el valor en el último año. Si nosotros hubiéramos, con el mismo ejercicio, si hubiésemos invertido un peso hace un año en el Merval, hoy tendríamos 4 pesos con 28 centavos. Eso es lo que nos marca este gráfico. De todas formas, y es una buena pregunta, subió un montón, ¿cuánto más recorrido alcista le queda? Lo que vamos a hacer primero es medir esto mismo en función del dólar cable, sí, medir el Merval en función del dólar cable, y además mirarlo en distintos periodos, para poder como responder un poquito a esta pregunta de cuánto más puede subir y para qué lado va a ir. Antes de, voy al gráfico siguiente, que lo que nos marca es, en la curva violeta, el gráfico expresado en dólares, vemos que estamos con la curva, con la recta azul horizontal, estamos en niveles de fines de gobierno de Macri post-paso, ¿sí? En el eje de la vertical de la izquierda tenemos marcado el S&P Merval medido en dólares. La curva naranja es efectivamente el S&P Merval medido en pesos como índice en sí. Vemos que ahora estamos en el orden de los $770 de valor de índice, que corresponde, como decíamos, con el valor post-paso y lejos de los $1.800 que llevaba a valer el índice en el mejor momento del gobierno anterior. Esta es la foto, como decíamos, de los últimos 5 años. Vamos a mirar esta misma foto, pero ahora agregándole 5 años más para atrás. Esta es la foto de los últimos 10 años. Vemos que, tomando la misma curva azul que está marcando el momento actual, donde estamos con estos $770, podemos pensar que con altas y bajas estamos en el promedio de los últimos 10 años. Esto para darle un punto de vista técnico. Y también, de alguna forma, pensarlo y linkearlo con lo que tiene que ver con el contexto país. Nosotros pensamos que estamos yendo hacia una realidad de país como el comienzo del periodo de Macri como presidente, y por lo tanto, como pensando en una cuestión de mejora de expectativas de ingreso de capitales del exterior y demás, bueno, podríamos pensar que todavía todo este recorrido, digo, al menos para estar como estábamos en algún momento, podría darse. Si por el contrario creemos que es muy difícil controlar las variables macro, que el gobierno que viene va a tener un problema muy grande, que lo que está ocurriendo ahora es como una especie de, por así decirlo, bomba de tiempo, cuestión insostenible, y la situación va a empeorar antes de mejorar, en ese caso podríamos pensar que esto tranquilamente baje. Pensemos que al decir que cuadruplicó, lo que está haciendo es, cuadruplicó, eso era medido en pesos, aclaro por las dudas, y en dólares se duplicó,
digo, tranquilamente podría en el mismo periodo bajar esa misma cantidad, bajar un 50%, bajar un 100%, bajar un 200% para estar en esos niveles y, digo, estar también dentro del promedio del último tiempo. Lo que está marcado en el círculo, voy a borrar todo para Johnny, que se deberíamos vea así. empezar a hablar de internacional, por favor, porque si no, nos vamos a quedar sin tiempo. Dale, perfecto, perfecto. Déjame resumir y repasar lo que son las fechas que vienen para el país, porque creo que esto va a tener sentido en lo que tiene que ver con los distintos horizontes de inversión que tomemos y que ustedes van a agarrar después, y pasamos a lo internacional, ¿sí? Siguiendo con el comentario electoral, y vamos breve con el comentario electoral que mencionamos anteriormente, vamos a repasar estos distintos momentos en el tiempo. Ayer, como seguramente saben, se definieron las alianzas y cómo va a ir cada partido, en realidad, qué nombre van a tener. Juntos por el Cambio confirmó que van a un bloque unido, finalmente todo lo que tiene que ver con Larreta y Patricia Bullrich van todos juntos. El Frente de Todos anunció que se presenta bajo el nombre Unión por la Patria. Después, cabe mencionar también que hay como una tercera ala que está ganando mucha fuerza, que tiene que ver con el partido de Milei, de la Libertad Avanza, que si bien ganó muchísima relevancia y muchísimo terreno en estos últimos 2 años, sobre todo, lo cierto es que en las últimas elecciones provinciales que hubo en estas últimas semanas, y por cómo se viene dando el armado de su lista y demás, pareciera como un desafío muy grande que pueda tener peso a nivel nacional, esta tercera fuerza. De todas formas, digo, es una situación extraña donde dentro de lo que ahora se llama Unión por la Patria, que sería el Frente de Todos, parecieran estar queriendo no usar sus mejores candidatos en esta elección, pensando que quizás, dado el resultado que tuvieron en estos 4 años, según la propia evaluación que hacen desde ese mismo frente, no fue positivo este gobierno desde su propia evaluación, entonces quizá no quieren usar a su mejor candidato para que ese candidato siga teniendo una mejor imagen a futuro y demás. Bueno, también lo cierto es que dentro de lo que es Juntos por el Cambio no se están poniendo de acuerdo, y por eso es que cualquiera de los tres llega con chances. Digo, esto también para como seguir haciendo mención a esta cuestión de la incertidumbre que tenemos. Seguimos repasando fechas. Dentro de junio, me quedo solo con las nacionales, dentro de junio lo que tenemos es que el 24, dentro de 9 días, se anuncian las candidaturas. El 13 de agosto tenemos las PASO. 22 de octubre las elecciones nacionales. El 19 de noviembre una potencial segunda vuelta o balotaje. Y el 10 de diciembre es donde asumiría el nuevo gobierno. Todos estos horizontes políticos, sobre todo las PASO y en adelante estas 3 fechas, sobre todo quizá octubre y diciembre, pero tomemos noviembre también, son muy relevantes para tomar nuestras decisiones en términos económicos, porque todas las variables que vimos antes y que mencionamos van a moverse de alguna forma u otra en función de esto. Paso entonces sí, Dani, y gracias por el pie, a lo que tiene que ver con el contexto global. Dale, porque tenemos muy poco tiempo, Johnny. Reducida. Vamos a detenernos a hablar puntualmente de lo que tiene que ver con la inflación en Estados Unidos y la suba de tasas. Un repaso breve como para que sepamos lo que está pasando afuera y de alguna forma nos dé pie a pensar cómo puede influir en nuestra actualidad. Podemos ver una tendencia con la recta azul vertical, una tendencia alcista de fines del 2021, donde está en niveles menores al 1,5% anual, llegando ahora a una inflación actual del 5,3% anual. Si lo pensamos, si bien son todos números chicos para la Argentina, en definitiva, pasar del 1,5 al 5,3 es más que triplicar la inflación anual, con lo cual, digo, es lógico que en el contexto de lo que es su economía, este indicador los haya movilizado. Dentro de eso, lo que hacen es, desde la Reserva Federal, ir ajustando lo que son las tasas para, de alguna forma, con esta relación a mayor tasa, mayor es el costo de financiación y, por lo tanto, menor es el recalentamiento, o lo que buscan es justamente como enfriar algunas de las variables de la economía. Podemos ver que en el 2020 las tasas, acá lo que tenemos en las tablas es marcado de forma anual, en qué momentos del tiempo fue, de cuánto fue el incremento o
el decremento, la baja, y en cuánto cerró en ese momento. En el 3 de marzo está del 2020, casi que prepandemia, podemos decirle, justito antes de que empiece, estaba en rango de 1 a 1,25, y el 16 de marzo ya lo bajaron a entre 0 y 0,25, como intuyendo lo que se venía. Durante el 2021 no tocaron la tasa. Vemos que durante el 2022 hubo 6 incrementos para llegar desde este 0,25, 0,50 de marzo del 2022 a cerrar entre 4,25 y 4,50 el año pasado, para después tener 3 incrementos más en lo que va de este año. El juego es, van subiendo las tasas para ir como desacelerando la inflación, y su idea es buscar el punto de equilibrio. Ayer hubo una nueva reunión de la Fed donde dijeron que en este momento no subían las tasas, se mantienen en estos niveles, pero que piensan que puede haber algún incremento más durante el año, dado que si bien la inflación está dando signos de desacelerarse, no está en los niveles todavía donde ellos se sienten cómodos para mantenerlas en el tiempo o incluso bajarlas. Acá lo que estamos viendo es la inflación proyectada de Estados Unidos de manera trimestral hasta el último trimestre del 2024. Esto es una encuesta que hacen desde Reuters a distintos agentes del mercado en Estados Unidos y a nivel global, y lo que vemos claramente es una tendencia bajista en lo que tiene que ver con la inflación proyectada en Estados Unidos. La última diapositiva que quería mostrarles es esta, que lo que nos muestra es la estimación de cuánto se espera que estén las tasas a futuro en función del voto de los que participan del comité de la Fed para justamente decidir el aumento, que se mantenga o disminuyan las tasas. Lo que se ve es que para fines de 2023 la mediana nos da un 5,625, las tasas, digamos, que suban por este rango de entre el 5 y 5,25 que está actualmente, que terminen el año en este rango, pero que a partir de 2024 baje un punto porcentual a 4,625, después a fines del 2025 llega a 3,375, y en el largo plazo se las imaginan estables en 2,5%. Siempre es importante tener en cuenta estas tasas porque son una referencia después de cuánto es que van a rendir los treasuries, que básicamente es la deuda en dólares emitida por Estados Unidos, que en algún punto es la referencia para saber cuánto le va a costar a los demás financiarse. Y también la referencia para tener nosotros a la hora de invertir en algún instrumento en dólares, cuál es nuestra tasa de referencia. Si nosotros hoy queremos invertir en algo, más allá de todo lo que tiene que ver con el contexto país, supongamos que estuviéramos en cualquier lugar del mundo y queremos invertir en algo en dólares, bueno, lo primero que hacemos es mirar las tasas, mirar cuánto están los treasuries, y a partir de eso ver cuánto más arriba nos paga cualquier otro actor del mercado en función de cuánto más riesgo queremos correr, considerando el hecho de que, siendo deuda de Estados Unidos emitida en dólares, y ellos tienen la impresora de dólares, para ellos, en vez de defaultear, tendría mucho más sentido emitir. Vimos hace poco las noticias respecto del margen de deuda que les va permitiendo el Congreso y demás, y sin duda es un factor relevante para tener en cuenta. Nosotros viviendo en la Argentina estamos muchísimo más que familiarizados con el concepto, pero en definitiva es una referencia de tasa. También recordemos que dentro de la Argentina tenemos restricciones normativas para invertir, lo que hace que haya productos en el mercado en dólares que rindan incluso por debajo de estas tasas que estamos viendo, en realidad está la tasa de la Fed, debajo de lo que rinden los treasuries, en función del contexto del mercado, y si esa es nuestra posibilidad, bueno, es lo que podemos, y tampoco está mal en ese sentido. Sí, en una situación normal, esto es como la referencia de cuánto cuesta financiarse, o cuál es el mínimo que nos tiene que rendir algo en dólares, como para que tenga sentido invertir en eso. Dicho esto, ahora sí cerramos y abrimos, y le deseo la palabra a Danilo y Daniel, para Gracias, que nos Jona. cuenten, Gracias, nos Jona. cuenten un poco de... Vamos a ir rápidamente a hablar de los fondos, si quieren. Así después vienen las preguntas, que muchas van a ser de contexto. Lo primero que tenemos que decir, y vamos a recapitular un poco el tema de lo que estamos hablando, es, bueno, Balance como
se dijo originalmente, como nos contaba Guillermo, hoy es la segunda, atrás de Schroders, la segunda, estamos en los top 3, pero somos la segunda, y ustedes recuerdan que Schroders solamente vende dedicados, con lo cual estaríamos primeros en todas las que son, de alguna manera privadas, que son no bancarias. Recordemos que, hablando de contexto y redondeando el contexto, recordemos que cuando miramos para adelante, porque lo importante es que va a pasar para adelante, no mirar un poco para atrás, lo que tenemos que pensar es, el gobierno, no tenemos que pensar lo que el gobierno debería hacer o lo que creemos que el gobierno va a hacer, sino lo que puede hacer en este contexto y teniendo en cuenta su carácter. Es decir, si creemos que va a devaluar, creo que estamos equivocados. Si creemos que va a haber un default, sepamos que el fondo no quiere que haya default en esta situación, así que se va a terminar firmando en los próximos días. Si creemos que van a reperfilar y van a entregar la deuda bien, tanto en pesos como en dólares, este gobierno probablemente no lo haga. Entonces vamos a tener un gobierno que va a estar surfeando entre una inflación alta, un atraso cambiario, y entrando en una nueva perspectiva. Entonces, en este contexto, ¿cuál es nuestra oferta? Nosotros en Money Market, ¿y Money Market qué es? Es un fondo, como decía Johnny originalmente, que ustedes saben que la inflación hace que el dinero en las manos sea como arena que se nos va. Es decir, se nos va el poder adquisitivo. Entonces lo que hay que hacer es invertirlo, e invertirlo esto significa ponerlo en algo corto. Hoy que se puede rescatar hasta más tarde y que se puede suscribir hasta más tarde, esto es muy interesante, y es difícil que la gente mantenga el dinero en caja de ahorro. Entonces, nosotros tenemos un fondo que es un AAA, con una TIR de 120%, y lo que recordamos de estos fondos es que son exentos de bienes personales, con lo cual a fin de año no hace falta rescatarlo como se hacía antes. El temas 1 o los temas 1 son interesantes cuando estamos más de 7 días por el día de rescate, y esto es lo que nos da es una TIR de 135%. Lo interesante en el nuestro es que ahora nos va a contar un poco nuestro representante del equipo de portfolios, es que lo que tenemos es un 48% de la cartera en corporativos. O sea, si ustedes tienen un problema con los fondos, y en general los fondos nuestros, estén demasiado en deuda soberana, nuestros fondos se han pasado mucho a deuda corporativa. Y así, por ejemplo, fíjense que el fondo que sigue el SER, el nombre no es fácil de seguir que diga el SER, esperen, que me pasé. El Inflation Link, el balance institucional, ¿qué es lo que tiene este fondo? Y este fondo, fíjense que ya tiene una cartera de 75% de renta fija corporativa, está dando positivo respecto al cero, o sea, en esos gráficos que me mostraba recién Johnny, estaría superando a la inflación. Este es un fondo interesante en 48 horas con muy buena calificación, pero interesante es los rendimientos acá están medidos al viernes pasado, con lo cual no lo tengan en cuenta contra la inflación que se publicó ayer. Y esto está dado con un SER más 2,9%, casi más 3%. Mientras que es el que es Dollar Link, para aquellos que son importadores y tienen que liquidar importaciones, hoy lamentablemente está con una devaluación oficial menos el 8%, pero 77% de la cartera, que todavía es mayor que en el anterior, está hecha con deuda corporativa. Es decir, están exentos de que haya un reperfilamiento de la deuda soberana cuando entre el nuevo gobierno. Perdóname, Daniel, permitime hacer un comentario. Nuestro Money Market, que es tema cero, como bien dijiste, está muy bien calificado y tiene muy buen tamaño de AUMs, toma suscripciones hasta las 6 de la tarde, así que esos dineros que aparecen a última hora hablan con SIC para que los puedan colocar en nuestro Money Market. El ahorro, como bien dijiste, toda plata que esté toda liquidez que tiene más de 7 días, considérenlo porque tienen mucho mejor rendimiento, como mencionaste, Daniel. Y me gustaría un poco en el Dollar Link y en el Inflation Link dejarlo a Agustín que cuente un poco las estrategias que tenemos ahí con referencia a esos dos fondos que están muy de moda, digamos, en el mercado. Agustín, ¿estás ahí? Vale, perfecto. Gracias, Daniel, Danilo.
Bueno, en cuanto ahora un poco para comentar, sumar un poco a lo que comentaba Daniel recién, nosotros desde hace casi un año cambiamos un poco toda la estrategia de los fondos en general, pasamos para darle un sesgo más corporativo en general, saliendo un poco más de riesgo soberano y sumando un poco más de activos corporativos. En ese sentido, el caso del balance institucional, tenemos un porcentaje grande de instrumentos UVA, que son los bonos corporativos que siguen al índice de inflación o que buscan ajustar por el índice de inflación. Y por otro lado también tenemos otros instrumentos corporativos que, si bien no tienen ajuste exacto de inflación, buscan de alguna forma ganarle la inflación o tener un rendimiento similar, como puede ser instrumentos hard dollar o instrumentos dollar link, ¿no? Después también tenemos una porción de soberanos, obviamente, pero todo en plazo 2023, ¿no? Porque estamos trabajando, en realidad es una combinación entre LECERES 2023 y instrumentos de más largo plazo, como puede ser un discount en pesos o un par en pesos, que actualmente los vemos con paridades relativamente bajas contra el resto de los instrumentos, y con un menor riesgo de crédito, digamos, en un eventual cambio de gobierno, y o sea, si llegara a haber eventualmente alguna reestructuración de la deuda, ¿no? Entonces, la verdad que armamos una cartera bastante conservadora, digamos, de cara al cambio de... al cambio no, a las elecciones, digamos, y a posible cambio de gobierno el año que viene, ¿no? Y después, si querés, Dani, pasar al fondo Darling. Bueno, el caso del Dollar Link, la verdad que es uno de los fondos que más corporativos tiene. Actualmente estamos en más de 85% de fondos con instrumentos corporativos, que se compone por un 50% de obligaciones negociables Dollar Link, un 15% de instrumentos de pagarés, básicamente Dollar Link, y después una porción hard dollar. O sea, esa es la parte corporativa. Voy a explicar un poco la composición del fondo en general, porque esto tiene, o sea, nosotros, obviamente todo el fondo está cubierto, pero tenemos un 75% de instrumentos que son dollar link en sí mismos, digamos, o dollar link o duales, y después tenemos un 25% que nosotros llamamos símil sintético de dollar link, que en realidad son otros instrumentos, en este caso hard dollar, con una cobertura de futuros, ¿no? La verdad que la estrategia es muy dinámica. Nosotros todo el tiempo estamos viendo qué es lo que conviene más, qué es lo que rinde más, ya sea con los plazos de los futuros, ya sea con si conviene estar en duales o dollar link, o cambiando los plazos mismos de las obligaciones negociables. Estamos incluso mirando la letra chica de los prospectos, a ver qué ONs son callable, cuáles no, cuál tiene un mejor tipo de cambio para el ajuste para el día de mañana, ¿no? Entonces creo que este fondo ofrece mucho valor agregado desde el punto de vista del manejo activo que tiene, ¿no? O sea, todos los fondos, pero este en particular, en un contexto en el cual está complicado, digamos, saber cómo cubrirse contra el dólar oficial, ¿no? ¿Cuál es ese instrumento que realmente da una cobertura? Pensando que no, bueno, como decía Daniel antes, el mercado en muchos casos predecía devaluaciones para este año. Nuestro escenario base es que probablemente no haya una devaluación brusca este año. El escenario base, ¿no? Después, si hay probabilidades de que haya eventos de cola, digamos, de lo político. Bueno, entonces en ese escenario nosotros tenemos el fondo posicionado con obligaciones negociables principalmente 2024-2025, ¿no? Y bueno, después lo que es el rendimiento esperado, que es menos 8,4%, eso es mirando a futuro, eso no habla del track record. Track record del fondo le está ganando al tipo de cambio oficial por bastante. El año pasado creo que le ganó por más de 20 puntos, si no me equivoco, el tipo de cambio oficial. Pero esto, o sea, lo que muestra es el nivel de demanda que hay en este tipo de instrumentos, ¿no? En un mercado que está demasiado, o sea, o no demasiado, pero sí muy posicionado en coberturas, ¿no? Y bueno, más que nada entender eso que se explica dentro de un mercado que
donde todos los instrumentos tienen rendimientos negativos esperados, ¿no? Negativos contra el dólar oficial, ¿no? Agustín, te quería aprovechar el momento para felicitarte porque, bueno, este fondo salió primero con sus pares en el año 22 y está segundo en los últimos 12 meses. Es un fondo que está muy, muy demandado en el mercado. Así que para Sí, aquellos que quieran un Bueno, dólar muchas link, gracias, sí. Y la verdad que somos, este fondo. yo estoy trabajando también dentro del equipo, somos varios que venimos mirando todo esto que comentaba de estrategias, ¿no? La verdad es un trabajo bastante bastante elaborado, digamos, así que bueno, está bueno que va rindiendo sus frutos, ¿no? Y bien, aprovechándote Agustín. que estás en el Performance 3, ¿por qué no nos contás del Performance 3 que es corporativo Sí. 100%? El Performance 3, bueno, también fue lanzado en un momento en el cual hubo un cambio grande en el mercado, digamos, en cuanto a la demanda por instrumentos corporativos. Creo que, bueno, obviamente es un fondo que está 100% invertido en instrumentos corporativos. Algo para destacar es que tiene un porcentaje alto de instrumentos UVA, tiene casi un 50% de instrumentos UVA, que, bueno, para aquellos que están mirando más de cerca el mercado corporativo, es muy difícil conseguir bonos que ajustan, o sea, bonos corporativos que ajustan por inflación, básicamente porque las empresas ya no están emitiendo este tipo de instrumentos. Y con este fondo se logró captar una porción muy grande, ¿no? del mercado. Después cuenta con un 24% de ajuste hard dollar, un 16% dólar link, y después, bueno, tiene una porción en liquidez actualmente para aprovechar posibles oportunidades que vayan surgiendo. La realidad es también que este fondo tiene que contar con más liquidez que los demás, principalmente porque los instrumentos corporativos no son tan fáciles de vender, digamos, o tan rápido de ejecutar, entonces por eso tenemos un poco más de liquidez cuando uno lo compara con otros fondos, ¿no? Claro, pero en eso, Agustín, y ahí déjame tirar algo, es muy bueno invertir en el fondo de ONs corporativas en lugar de la ON, además de por el manejo de la cartera, porque la liquidez, porque los fondos te dan liquidez, y hoy no sabemos y no tenemos mucha idea de lo que puede pasar, o no podemos predecir el futuro exactamente, pero es importante tener liquidez. Y si llega a haber faltar liquidez de ONs, te quedaste con la ON. Lamentablemente la tenés que regalar. En cambio, si estás en un fondo, entras y salís cuando querés. Y Y ya que quisiera estamos hablando de mencionarte, fondos con liquidez, vamos a los de dólar, si querés. ¿Sí? Sí, Y en sí, sí. dólar tenemos el similar, porque el Performance 3 es en pesos, absolutamente, entras y salís en pesos, pero el de dólar, lo que tenés son ONs corporativas 100% ley extranjera, que entras y salís con liquidez. ¿No es cierto, Agustín? Sí, así es, así es. El fondo, bueno, Balance Ahorro en dólares está invertido 100% en uniones corporativas de empresas locales, sí, de extranjera principalmente. Y bueno, nada, la verdad que es o sea, un buen vehículo, digamos, para el contexto actual, ¿no? Continuando con la temática de inversiones en instrumentos corporativos. Sí, y en esto hay gente que está muy asustada con tener los dólares, y sabemos que cuando se quedaron con los dólares, se quedaron incluso con los dólares de los bancos y de las comitentes. Entonces la realidad es que se los puede tener invertidos con liquidez en un fondo de obligaciones negociables y están fuera de cualquier manotazo de cualquier gobierno. Y hay un fondo nuevo, que es el Estrategia 1, para aquellos que quieran tener poco riesgo o menos riesgo, es un riesgo más corto, es un fondo más corto, que tiene lo más que se puede tener en letras del Tesoro de Estados Unidos, que es un 25% según la ley de fondos, y el resto está en bonos corporativos. Tiene una duration corta, tiene una TIR menor, este tiene una TIR de 4,6, mientras que el anterior, el ahorro de oro, tiene una TIR de 11,8, pero en realidad es para que está asustado y quiere estar corto y quiere estar fuera de alguna manera fuera de bonos soberanos, tiene bonos americanos y bonos argentinos, pero corporativos. En lo que es renta variable, y como decía Johnny, el Merval le ganó ampliamente a la inflación, tenemos dos fondos muy interesantes de acciones. No sé si querés comentar algo, Agustín. Te los pongo Sí, si sí. querés. Tenemos el fondo Balance Acciones,
que es un fondo que busca seguir de cerca al índice Merval, ¿no? O sea, hoy en día tiene desvíos muy pequeños que tienen que ver con un view táctico, ¿no? Pero la idea es que siga de cerca al índice, ¿no? Y la verdad que digamos, en el año, si no está primero, está entre los primeros contra sus comparables, o sea, contra los fondos que tienen, o sea, que sigan el Merval, ¿no? Y que tienen un patrimonio relevante. Así que sí, la verdad que es un buen vehículo para aquellos que están buscando seguir al mercado, digamos, ¿no? Capaz con algún punto, con algún basic point por encima, ¿no? Exactamente. No sé, Danilo, si querés presentar algún otro fondo. Tenemos 20 Lo que quería fondos. hacer un breve resumen. Tenemos el Money Market, que es tema cero, que tomamos suscripciones hasta las 6 de la tarde a través de SIC, lo solicitan. Y tenemos el ahorro, que es T más 1, que es para aquella liquidez de más de 7 días. Tenemos el renta fija, que es el Dollar Link, que está rindiendo muy bien y es uno de los mejores en el mercado. Tenemos el institucional, que ajusta por SER y tiene una TIR esperada de SER más 2.8, casi 3. Y el Performance 3, que es 100% corporativo. Eso en pesos. En dólares tenemos el ahorro dólar, que es 100% corporativo en dólares. Y tenemos la estrategia 1, que tiene mucho treasury bills, lo que más puede tenerse, y es muy conservador. También recordarles que nosotros tomamos suscripciones en especie. ¿Alguno tiene algún instrumento que le interesaría que le coticemos para suscribirnos con ellos? A través de SIC nos lo preguntan. Bueno, estamos abiertos a preguntas. Chicos, bueno, muchísimas gracias. La verdad que la presentación bastante completa, muy completa y muy detallada de los fondos. Les voy a trasladar algunas de las preguntas que estuve recibiendo. La primera podría ir para cualquiera de ustedes, pero para una cartera modelo, digamos, una cartera en pesos, pero que busca cobertura en un contexto de inflación muy alta, de que un crawling pain viene cada vez acelerándose más. ¿Cómo armaría una cartera modelo con cobertura Dollar Link, CERUBA, algo de hard dólar? Más o menos tener una idea de cómo armarían ustedes una cartera modelo y bueno, a ver cómo la armarían con los fondos que estuvieron recién describiendo. Dani. Yo pondría, mira, mayoritariamente SER, el institucional, porque hoy te está rindiendo más que la inflación y cualquier devaluación te va a ir a precio, con lo cual te la va a capturar. Podés poner, si querés, un 20 de Dollar Link, y sos un cliente que tiene dólares y quiere invertirlos también, yo iría por el ahorro dólar. Yo iría más largo por el ahorro dólar, que te vas a tener una TIR interesante para el dólar, pero ya está, ahí ya estás dolarizado. Es decir, la cuestión es si tenés pesos o tienes dólares. Pero si tenés pesos, yo haría sobre todo un 60 o 75% en SER, pondría un poco en Dollar Link y pondría un poco en el Performance 3. La liquidez, como siempre, la mantendría en la de corto plazo, la dentro del mes, en Money Market, o T más 1, y punto. Ahora, si quiere una cartera de dólares, yo iría con lo que tengo más largo, lo pondría en la de ONs, y lo que estoy más corto, la pongo en el Estrategia 1. Nada más que eso. Perfecto. Hay una consulta para Agus. Recién comentabas un poquito cómo estaban posicionados los fondos. En líneas generales, a ver, el bio, fuerte presencia de lo que es instrumentos corporativos. Algunos riesgos puntuales de, digamos, empresas que emitan ONs ajustables por UVA o Dollar Link. ¿Cuáles son puntuales los riesgos que les gustan a ustedes? A ver, de Dollar Link tenés, o sea, más que nada, nosotros estamos posicionados 2024-2025. Tenemos YPF Luz, YPF, son emisiones grandes, ¿no? Tienen bastante ahí y tienen... o sea, creo que algo importante ahora es fijarse qué ONs no son callables, ¿no? O sea, no tienen una cláusula de rescate. Porque a veces uno compra un instrumento pensando que le da cobertura,
lo compra a una tasa cara, digamos, por ejemplo, no sé, menos 10%, y después resulta que a los pocos meses la empresa termina rescatándolo a la par, ¿no? Y después uno tiene que salir con esos pesos a comprar otro instrumento a menos 10%, ¿no? O más caro. Entonces, creo que es importante, y bueno, YPF y PFLUS tienen sus instrumentos. Después, el caso de PCR también, Cetratémica Barragán, son emisores que tienen varias emisiones grandes, digamos, dentro de lo que es el dólar, o sea, todo lo que es dólar link, ¿no? Después, en lo que es UVA, Telecom es uno de los más grandes emisores, ¿no? Pasa que, bueno, no hay nuevas emisiones de UVA, ¿no? Entonces es medio ir a buscar qué es lo que quedó dando vueltas en el mercado, o si en algún momento alguien ofrece. Eso más que nada, ¿no? Pero Déjame reafirmar algo que acaba de decir Agustín. Cuando vos invertís directamente en un instrumento y lo vendés y lo compras sin saber si es callable o no es callable, te estás metiendo en un tema. Por eso es importante lo que están haciendo los portfolios, que seleccionan aquellos que no son callable para después no tener que volver a entrar con la plata en un momento que vas a tener rendimientos muchísimo más abajo, aunque vos lo compraste creyendo que tenías un rendimiento largo con un duración largo. Entonces, es importante justamente el trabajo con fondos, que además de la liquidez, te da el manejo de cartera. Pero bueno, nada más que eso. Perfecto, chicos. Hay otro comentario que quería hacerle. Bueno, ahí explicó algo yo al principio de cómo había sido la evolución de lo que es todo lo que es renta variable, que había tenido una suba muy fuerte en estos últimos meses. Todos estamos viendo el famoso trade electoral. No comentar nada del tema de los bonos soberanos, ¿no? Que están muy castigados, si bien tuvieron una recuperación en estos últimos días. ¿Cómo lo ven ustedes a los bonos soberanos? En dólares, ¿no? Los hard dólares, me refiero, a los globales, los bonales. ¿Creen que puede tener una recuperación? Johnny, ¿hablas vos? ¿Hablo yo? ¿Qué querés hacer? ¿Habla Agustín? Como quieran, como quieran. Si quieren, por mi parte, comento brevemente y después ustedes lo continúan. Dentro de lo que son los bonos soberanos, habría que como ir más en detalle para analizar cada escenario. Lo cierto es que durante el 2023 y 2024, los compromisos de deuda de esos bonos soberanos, que tienen un modelo step-up, esto es que el cupón va subiendo en el tiempo, entonces, lo que tiene que pagar el Estado por esos bonos soberanos durante este año y el año que viene es bajo. Por lo tanto, podríamos pensar que, sobre todo preelecciones, el costo político que tendría no pagar algo cuyo costo económico es muy bajo, sería como que no tendría mucho sentido. Entonces, durante 2023 y 2024, le asignamos una menor probabilidad a una situación de reperfilamiento. Podría pasar que cuando asuma un nuevo gobierno, por cuestiones políticas, aprovechando la fuerza que tiene un nuevo presidente, digo nuevo gobierno por más que se mantenga pero aprovechando el crédito que te da ganar unas elecciones, lo reajusten y demás. De todas formas, estos precios pareciera ser que hay mayor margen para suba aún dentro de un reperfilamiento, dentro de un canje, que hacia la baja. Coincido, y si me decís agregar algo más, si me decís ley argentina o ley extranjera, el spread que están teniendo entre los dos es muy grande, cuando en realidad el evento de default es bajísimo, porque con relación contra el producto, la deuda de bonos es muy baja, con lo cual sería muy raro que quieran defaultear y cubrirse con ley extranjera. Por eso el costo que se está pagando en menores tasas no tiene ningún sentido. Si preguntabas si es bueno, sí, es muy interesante, a mediano plazo es muy interesante. Perfecto. Bueno, cierro con la última, tema dólar. Ahí, Daniel, habías comentado, dijiste, hay que entender el gobierno qué puede hacer y también el carácter del gobierno. Si nosotros esperamos una violación brusca del tipo de cambio oficial, probablemente no suceda. La pregunta es, ¿cómo es la brecha? ¿No? ¿Cómo es la brecha de acá a los próximos meses? ¿No? De acá a las PASO, de acá a fin de año. Hoy la tenemos en valores cercanos al promedio, cerca del 100%. ¿Crees que va a seguir aumentando, como tuvimos en junio del año pasado, que llegó casi el 140, o crees que va a estar oscilando en estos valores? Yo creo que puede estar oscilando en esos valores. Si me decís si van a desacelerar el crawling PEP, probablemente no, por lo que le pega la inflación, lo van a dejar ahí par y paso con
con el SER, o un poquito más, pero no va a ser muy grande, así que por el lado del A3500 no es que va a acelerarse, y por el otro lado todo depende del susto que tenga la gente con lo que ocurra. Vos me estás hablando de estas elecciones. Si a estas elecciones el evento que ocurre es que se cierra con el fondo y te refuerzan un poco las reservas, puede ser que no haya tanto miedo. Entonces no debería ampliarse la brecha. Probablemente se mantenga esta brecha y no tengas un crecimiento de brecha. Yo no veo un crecimiento de brecha, es más, podría llegar a achicarse un poco. Pero bueno, depende un poco del miedo de la gente, porque de un lado tenés el dólar oficial y del otro el dólar miedo, si querés, que es me refugio comprando MEP, pero esos MEP o los invertís, y probablemente vayas a ganar más subiéndote a un SAR que subiéndote a un MEP. Pero bueno, opinión personal, ni siquiera de balance. Chicos, perfecto. Muchísimas gracias por la presentación, por la respuesta a todas estas preguntas que hemos tenido. Agradecer a los participantes y bueno, a ustedes por la disertación. Y bueno, estamos esperando en el próximo desayuno de mercado. Un fuerte abrazo y que tengan un excelente día. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Chau. Chao.